Estamos de vuelta en Resumen Ejecutivo, muchos temas en la agenda para conversar con el senador del PPD, senador por Santiago, Guido Girardi. Senador, buenas noches, bienvenido. Hola. Partamos por el tema de las concesiones hospitalarias. Hay, sabemos, una mesa de trabajo en el tema del Hospital del Salvador. ¿Qué debe hacer el gobierno con una concesión que, dice el gobierno, ya está tramitada y habría que pagar una multa impagable para echarla para atrás? Yo pienso que es un tema de principio casi. Las concesiones de hospitales han fracasado en casi todas partes del mundo. No es lo mismo concesionar una carretera que concesionar un hospital. De hecho, las concesiones de las cárceles, recuerda que salieron casi el doble de lo que costaban originalmente. ¿Y por qué no nos gustan las concesiones y por qué la presidenta, de hecho, terminó con las concesiones? Primero, por una cosa de fondo. Por ejemplo, hacer un hospital vía concesión sale un 65% más caro que si el Estado licitara la construcción del hospital con recursos propios y llamara a constructoras a participar. Sale un 63% más barato. Las mismas constructoras que van a trabajar para la concesionaria seguramente. Si lo hace vía concesión, las concesionarias hacen una pasada que sube el precio más o menos, para que tengan una idea, de 36, 37 UF el metro cuadrado a más de 60. Pero con la ventaja de que el Estado no tiene que desembolsar el dinero ahora, sino que lo paga a lo largo de una concesión. Pero tiene que empezar a pagarlo ya, y tiene que empezar a pagar recursos que son cuantiosos. Pero el problema no es solamente ese. Por ejemplo, la concesión del Hospital Salvador. La concesionaria recibe un premio por hacer las cosas que tiene que hacer, más o menos de 54.500 UF semestrales. Es decir, estamos hablando casi de 110.000 UF anuales de premio. Además de pagar todo lo que tienes que pagar, le tienes que pagar un premio de 110.000 UF. Pero además, el índice de ocupación de cama que nosotros tenemos en Chile, casi no hay cama, por ejemplo, supera el 80%, y el contrato que se le hizo a esta concesionaria es tan vergonzoso que si se supera el 60% de índice de ocupación de cama, hay que pagarles un castigo por tener las camas ocupadas, y luego la concesionaria te obliga a ti que toda la prestación de servicio y mantenimiento la tiene que hacer ella. Por ejemplo, se quema una ampolleta y la concesionaria, por ejemplo, en Maipú cobra 100.000 pesos por cada ampolleta, cuando una ampolleta vale un costo ínfimo, te cobran 100.000 pesos por cada ampolleta, y tú no puedes reemplazar la ampolleta, la tiene que hacer la concesionaria. Por cambiar un lavamano que no debe costar más de 100.000 pesos, cuesta 3 millones de pesos. Por cambiar un panel te cobran 5 millones de pesos. O sea, es una situación... ¿Son cifras reales que está dando? Sí, No, estoy hablando de cifras que a nosotros nos dieron cuando yo fui con Alaman y Osandón, ¿te acuerdas?, a fiscalizar el hospital de Maipú. Nos reunimos con la directiva y esos son los precios que nos dieron. El estacionamiento, que hoy día es gratis para los pacientes, un paciente que va a atenderse tiene que pagar 10.000 pesos de estacionamiento. Entonces, yo digo, estas son concesiones vergonzosas, abusivas, con el precio que te cuesta finalmente al cabo de 15 años de pagar la concesión. Yo creo que se podrían hacer más o menos 2 hospitales equivalentes. Entonces, no, pero usted decía que también hay un tema, porque esto uno podría decir, bueno, se pueden mejorar los contratos, tal vez se pueden conseguir condiciones más ventajosas, pero usted dice que aquí además hay un tema de principios. O sea, hay un problema de principio, que este tipo de concesiones no le sirve a Chile. Este tipo de concesiones son una lesión enorme al Estado, y los pocos recursos que tiene salud se distraen en pagar un hospital, y en realidad podría financiar 2 hospitales. Pero además tiene una cosa que yo digo de forma. Yo me pregunto por qué el gobierno del presidente Piñera, que en 4 años no hizo concesiones, finalmente el último mes de su gobierno, en enero, cuando ya Bachelet había sido electa, hizo todas estas concesiones entre gallo y medianoche, en la opacidad, sin discusión. A mí me parece que hay una cosa extraña. ¿Tiene una sospecha? Sí, claro. O sea, yo creo que estos contratos son totalmente irregulares, son totalmente sobredimensionados el pago que se hace a las empresas, se hacen todos o la mayoría de ellas en enero. Y ¿cuál es el tema? Cuando llega la presidenta, ella retira a todos aquellos que no tienen toma razón en la Contraloría, bueno, y quedan 3, uno, el Sotero del Río, que tiene un problema de cierta irregularidad, lo retira también, y quedan estos 2, y yo comparto la opinión de los trabajadores que estas concesiones son vergonzosas, y yo pienso que uno tampoco puede ser rehén, porque finalmente, claro, la presidenta Bachelet era la continuadora legal de las políticas buenas o malas que hizo Piñera. En algunos casos serán buenas, pero en estas son vergonzosas, son malas. Piñera nos hereda un desastre en salud. Tenemos 3.200.000 personas en lista de espera, 2 millones de lista de espera no auge, 1.200.000 personas en lista de espera auge que están tapadas. Esto es un desastre. Pero tenemos ¿qué hospitales... tiene que hacer con las circunstancias en que ya están? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Yo soy partidario que no se hagan concesiones, y creo que
hay que negociar con estas concesionarias de que sea pagarle una indemnización que sea a los tribunales de justicia, que por último establezcan el monto que haya que pagar. Pero perdón, senador, con el contrato de concesión está establecido el monto que hay que pagar. ¿Usted dice que el gobierno debería no pagarlo y recurrir a tribunales para intentar bajar ese monto? Hay que recurrir a los tribunales, porque me parece que estas concesiones, tal vez no es culpa lamentablemente de la concesionaria, pero yo creo que fueron mal hechas, los contratos son excesivos, están abultados los pagos que hay que hacerle a la concesionaria, y yo creo que porque los pocos recursos que tenemos los vamos a tener que, en cierta manera, mal pagar a concesionarias que se van a enriquecer, que van a tener utilidades millonarias a expensas de los pocos recursos que tiene salud. Pero, senador, si el Estado de Chile firmó un contrato, ¿no debe honrar ese contrato? No, yo pienso cuando las cosas están mal hechas y cuando se hacen a última hora, cuando se hacen entre gallo y medianoche, cuando todo se licitó en enero, yo, al menos, en cierta forma creo que hay que revisar eso y hay que ver de qué alternativa, cuáles son las fórmulas que tenemos, y hay que evaluar finalmente cuánto cuesta o cuánto tendríamos que pagar en términos, por ejemplo, de una indemnización, y cuánto tenemos que sobrepagar si tomamos el camino de la concesión. Yo creo que es más caro, finalmente, hacer la concesión tal y como está, que pagar la indemnización y que el Estado construya el hospital por cuenta propia y se endeude el propio Estado y llame a una licitación a una constructora. Creo que eso es más barato que incluso hacer que tener que hacer la concesión y hacerla en esa modalidad. Senador, en otro tema usted ha hablado de un lobby brutal de las tabacaleras. Concretamente, ¿de qué tabacalera y cómo se expresa, en qué forma se expresa ese lobby brutal del que usted habla? Bueno, yo pienso que basta recordar lo que decía. Yo tuve muchas diferencias con el ministro Mañalich, pero creo que el ministro Mañalich, si bien uno tenía visiones distintas respecto a algunos aspectos, trabajamos juntos en el tema de las tabacaleras, y quiero recordar que fue Mañalich que con mucha fuerza denunció las presiones que él había recibido. Basta que ustedes ingresen a Google, pongan Mañalich lobby tabacalera y van a ver lo que decía Mañalich, que él había sido presionado por las tabacaleras para enlentecer el proyecto de ley, que yo mismo era uno de los autores del proyecto de ley que tramitó Mañalich, que había lobbies brutales y inadecuado de las tabacaleras. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? A mí me preocupa lo siguiente, hoy día estamos discutiendo, por ejemplo, el ébola, o el año pasado discutíamos la meningitis. La población está efectivamente preocupada de la meningitis y seguramente va a tener gran preocupación por el ébola. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno ve el tema de la meningitis? El año pasado fallecieron por meningitis 12 personas en el año y gastamos cerca de 50 millones de dólares vacunando a personas para esto. Todos los días por tabaco fallecen 46 personas y todos los años fallecen, el tabaco mata a 16.500 personas. Y a mí me parece que algo pasa en Chile, que tenemos gran preocupación por 12 personas, y yo la comparto, que fallecen por meningitis, pero me sorprende que no haya ninguna preocupación por esta empresa, que ellas premeditadamente, a sabiendas, tienen o fomentan con estudios psicológicos, con equipos de marketing, el tratar de reclutar niños para que sean tabáquicos, para que Chile tenga finalmente como consecuencia 46 muertes diarias, 16.500 personas al año. Y cuidado, Daniel, hay un tema muy de fondo. Gastamos cerca de 2.000 millones de dólares, casi un 15% del presupuesto de salud, financiando los costos, mientras esta empresa tiene utilidades multimillonarias pagando los costos que esto genera. Senador, usted dice que hoy en Chile las tabacaleras intentan reclutar niños como consumidores. Totalmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una persona que no ha fumado a los 20 años, tú si no has fumado nunca, es muy difícil que fumes. Yo le hago la pregunta a todos los que están mirando este programa, que tienen más de 20 años y no han fumado, difícilmente van a ser rehén y víctima de estas prácticas mentirosas, engañosas, abusivas de las tabacaleras. ¿Qué hacen las tabacaleras? Tienen publicidad subliminal, pero uno de los temas que discutimos el día martes, que fue muy... el día miércoles en el Congreso fue muy duro, fue el tema de los aditivos. El ministro Piñera, el ministro Mañalich, cuando era ministro de Piñera, intentamos prohibir los aditivos, porque las tabacaleras, ¿qué hacen? Agregan aditivos para enganchar a los niños. ¿Qué son los aditivos? A los tabacos que fuman los niños le agregan, por ejemplo, sustancias o aditivos como vainilla, como chocolate, y es evidente, a los niños les gusta el sabor a vainilla y chocolate,
está asociado a los dulces, agregan mentol, que es la menta, pero además el mentol lo que hace cuando un niño de 12 años fuma por primera vez, normalmente el mentol lo que hace es dilatar la vía aérea para que la nicotina llegue más profundamente, ingrese más nicotina al organismo, pero además anestesia la vía aérea. Y estos niños chiquititos no tienen la reacción del fumar, que es tos, estornudo, picor, ardor, porque anestesia la vía aérea. Señor, solo para ir a ese punto que usted dice, ¿no sería lo lógico? Evidentemente todos estamos de acuerdo en que no se le puede vender cigarrillos y se tiene que evitar el acceso al tabaco en menores de edad, pero ¿es justificación eso para evitar que un mayor de edad, una persona que libremente decide fumar un producto que tenga, por ejemplo, mentol, pueda hacerlo? Sí, pero el mentol no está dirigido a los adultos, el mentol está dirigido a los niños. El mentol, la vainilla, el chocolate, ¿tú sabes lo que hacen? Agregan aditivos que aumentan la capacidad adictiva de la nicotina en aquellos cigarrillos que ellos saben que fuman los niños, que aumenta la receptividad o aumenta la relación de nicotina o la adhesión de nicotina a los receptores celulares, o aditivos que hacen que la metabolización de la nicotina en sangre sea más lenta para que los niveles plasmáticos sean más altos, para que en cierta manera los niños se hagan adictos más rápido. Lo que hizo Mañalich trató de prohibir esto. Lo habíamos prohibido en la Comisión de Salud y en la Comisión de Agricultura del Senado revirtieron esto, y lo que estábamos tratando de hacer justamente reponer la prohibición compartida con el Ministerio de Salud, de que el Ministerio de Salud tiene que tener la clara potestad para prohibir esos aditivos. ¿Por qué? Yo digo, las tabacaleras son, en cierta manera, se dice así en algunas partes del mundo, los pedófilos del siglo XXI, porque abusan de la credibilidad de los niños, y toda la política de las tabacaleras está a enganchar y a reclutar niños. Yo te doy un ejemplo, una prueba. Chile tiene una prevalencia, de acuerdo al Ministerio de Salud, en niños de cuarto medio, 50% de ellos fuman, y de primero a cuarto medio, 38.5% de los niños de entre 12 a cuarto medio fuma. Entonces yo te pregunto si el tabaco es ilegal en Chile, o sea, es ilegal la venta a los niños. Entonces, ¿cómo es posible que el 38.5% de los niños entre primero y cuarto medio fume y la mitad de los niños de cuarto medio? ¿Sabes por qué? Porque las tabacaleras son cómplices en la venta de tabaco a los niños. Senador, usted habla del lobby brutal de las tabacaleras, y le quiero preguntar sobre un tema que no lo he escuchado hablar demasiado, que es el tema de la reforma tributaria. ¿Hubo lobby brutal también en la reforma tributaria, en el acuerdo? Es que yo pienso que es distinto la discusión de las tabacaleras, que son empresas que tienen utilidades millonarias, sacrificando la salud de una población responsable de 46.000 muertes al año, de 46 muertes diarias y 16.500 muertes al año, que es una discusión que a mí me parece bastante legítima. Yo creo que lo que hubo en la reforma tributaria son distintas visiones. Lo que nosotros intentamos fue generar los recursos para recaudar 8.200 millones de dólares, que es lo que necesitamos para financiar la salud y la educación y los especialistas que faltan en los hospitales y los médicos que faltan en los consultorios, y las tres reformas fundamentales de Bachelet, que son la gratuidad, que en Chile la educación deje de ser un negocio. Pero para quedarnos en el tema de la reforma tributaria, ¿por qué el gobierno negocia una reforma siendo que supuestamente tenía los votos para aprobar su propia reforma tributaria sin hacerle cambios? ¿Le parece que fue una decisión política inteligente del gobierno? Sí, por supuesto, por la siguiente razón. Porque nosotros siempre dijimos, y la presidenta lo señaló, que lo importante era recaudar 8.200 millones de dólares y que eso fuera pagado por los más ricos, y evitar los instrumentos para evadir o eludir impuestos, que era el FUT. Esa fue la política nuestra, y aumentar, por ejemplo, impuestos al tabaco, impuestos, establecer algunos impuestos. ¿Y usted cree que se logran esos objetivos con este acuerdo? Yo pienso que el compromiso, yo creo en la palabra del ministro Arena, se van a recaudar los 8.200 millones, lo van a pagar los más ricos, y eso es lo que importa. Y sabes que, a diferencia, y podemos discutirlo de lo que va a pasar en educación, yo creo que era muy importante por la señal país. Piñera nos hereda un país en recesión económica, en una fase de decrecimiento, donde hay incertidumbre, donde la derecha y los empresarios de derecha en cierta manera están colaborando también a sabotear la economía, no invirtiendo justamente para ayudar a generar crisis. ¿Sabotear la economía? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas personas que tienen interés, lamentablemente, que quisieran que fracasara el gobierno de la presidenta Bachelet, y están ayudando o no haciendo todos los esfuerzos, o generando incertidumbre, o generando un clima de terror, o de, en cierta manera, incertidumbre para que disminuya la inversión. Entonces, ¿usted cree que hay empresarios que no están invirtiendo hoy por razones políticas para perjudicar al gobierno? No todos, pero yo creo que algunos sí. Y de todas maneras, lo que yo te puedo decir que era importante entonces, para dar una señal de tranquilidad, llamar algo inédito en el mundo. Quiero decir, nosotros teníamos los votos para apoyar la reforma tributaria y aprobarla tal y como estaba, pero decidimos entrar en este acuerdo que no transa los objetivos fundamentales,
que fortalece las pymes, pero es muy importante, yo creo, para el país como estabilidad en la señal de que tú tienes una reforma tributaria que es apoyada por todos los sectores políticos, incluso por la UDI, incluso por la derecha. Y es más, yo creo que son pocos los países en el mundo donde una presidenta logra que una derecha que es tan, yo diría, radical desde el punto de vista de su visión neoliberal y libre mercadista como la chilena, que termine apoyando algo que rechazan en todas partes del mundo, que es una reforma tributaria. Ahora, senador, siguiendo su lógica, parece que el sabotaje, para ocupar sus palabras, sí surtió efectos, porque obliga al gobierno a negociar para evitar efectos en la economía de la reforma tributaria. Sí, pero cuando uno negocia sin transar los objetivos, mejorando o reforzando los instrumentos sin transar los objetivos, yo pienso que eso no afecta al país. Entonces yo no tengo problema con esta negociación. Creo que cuando un gobierno de izquierda o centro izquierda como este logra hacer una reforma tributaria y logra involucrar a la derecha y a los empresarios que habían dicho días antes que jamás apoyarían la reforma tributaria, y logras que la apoyen, y eso genera un cierto clima de tranquilidad en el ámbito de la economía, a mí me parece muy bueno, porque se cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recaudar los 8.200 millones y que esto lo paguen no los pobres, como hoy día son los que pagan impuestos, la clase media, que lo paguen los barrios. Y distinto a la reforma educacional. En la reforma educacional yo al revés. Creo que como no hay un tema que tiene que ver con la estabilidad y las señales económicas, yo en la reforma educacional estoy por privilegiar la unidad de la nueva mayoría y el acuerdo dentro de la mayoría con los movimientos sociales, con la sociedad, con el colegio de profesores, aun cuando eso signifique que no vamos a tener acuerdo con la derecha. Senador, nos quedan solamente 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle por la noticia que ha acaparado la atención hoy. ¿La detención del presidente de la Juventud de la UDI en Venezuela es un atentado a los derechos humanos, como ha dicho la UDI? O sea, a mí me parece que yo no comparto que se haya detenido a este joven de la UDI. Aparentemente, independientemente que a lo mejor fue por una cosa formal, porque no tenía pasaporte en ese momento, yo creo que es una mala señal. Yo creo que uno aquí no puede tener ambigüedades, no puede tener matices. Yo estoy muy contento que haya primado la cordura. Nosotros vivimos, la UDI en el pasado mantuvo silencio cuando ellos participaron en un régimen brutal en la dictadura militar, mantuvieron silencio cuando habían detenciones, cuando habían personas torturadas, cuando habían personas exiliadas, cuando habían vulneraciones a los derechos humanos. Yo no quiero que nunca nadie, ni siquiera nadie de la UDI, viva lo que nosotros vivíamos cotidianamente en Chile, y por lo tanto yo evidentemente rechazo y repudio esta detención. No me parece, y estoy muy contento que la presidenta, además, inmediatamente, sin ninguna vacilación, haya dado las instrucciones de que la Cancillería tenía que hacer todos los esfuerzos para que se liberara este joven, más allá que piense distinto, más allá de la visión que uno pueda tener del caso de Venezuela. No me parece adecuada, ni justa, ni oportuna, ni políticamente correcta. Creo que lo único que se hace en Venezuela es infligirse una derrota. Senador Guido Girardi, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Bueno, nosotros despedimos ya esta edición de Resumen Ejecutivo. Llega Matilde Burgos y a las 10 de la noche estamos con CNN Prime. Buenas noches.